Cuando tenía 5 años me llevaron por parte de la escuela al zoológico de San Diego. Tenía poco menos de un año viviendo en Tijuana y para mí todo era sumamente nuevo y extraño, los lugares, la gente, todo era muy diferente a lo que yo conocía del lugar de donde venía. De ese día del paseo recuerdo mi mochila llena de dulces, recuerdo el asiento del camión, los colores que tenía, la eterna fila para cruzar a Estados Unidos, a mi hermano sentado con sus amigos a unos asientos más adelante del mío y un gran moño rojo en el cabello que mi mamá me había puesto esa mañana. En general tengo pocos recuerdos de ese viaje, pero hay uno en especial que ha marcado cada año de mi vida y es del que quiero contarles, mi primer encuentro con la soledad. La primera vez que sentí en todas las partes de mi cuerpo esa sensación de estar realmente sola y por lo tanto puedo decirles con certeza que fue mi primera gran crisis existencial. En el recorrido estaba a cargo de mí y de un pequeño grupo de niños, la maestra más joven de la escuela, Miss Junuel se llamaba. Y a lo mucho tendría unos 23 años, estaba realmente joven para cuidar a tantos niños, pero en fin. Ah, ya en el parque, ya que llegamos y estuvimos explorando un poquito, recuerdo con mucha claridad una rampa curveada y al cruzarla daba a la zona donde estaban unos tigres de Bengala. Al verlos, a pesar de estar muy lejos de mí, recuerdo que me quedé hipnotizada, nunca había visto un animal tan grande. Supongo que fue en ese momento en el que mi grupo siguió avanzando y yo no me di cuenta hasta que ya había pasado varios minutos. Me, me dejaron ahí, no se dieron cuenta que yo ya no estaba con ellos. Entonces empecé a buscarlos desesperadamente con la mirada, los recuerdo muy claro. El sentirme perdida, comencé a caminar. Cabe resaltar que yo era una niña muy tímida y jamás había viajado sin mis papás, entonces no sabía ni siquiera pedir ayuda, mi hermano estaba en otro equipo. Fue justo en ese momento que sentí por primera vez el gran vacío, ese hueco que se siente en el pecho, que te avisa que algo definitivamente no va bien y que sientes la más pura y dolorosa soledad. Era una niña, me imagino que no era consciente tal cual de lo que estaba pasando, pero el dolor o la soledad, el temor de no volver a mi casa, es de las cosas que más me han marcado de por vida. No quiero ser melodramática. Digo, estoy segura que todos tenemos una historia de nuestra niñez en la que nos hemos perdido en un paseo o en un centro comercial, etcétera. Ese no es el punto. El punto en el que me quiero centrar es, estoy segura que llevo prácticamente toda mi vida huyendo de ese sentimiento de abandono que tuve a los 5 años. Fueron alrededor de unos 15 minutos en el que experimenté ese sentimiento de pérdida, pero en mi mente yo creía genuinamente que jamás volvería a mi casa, que jamás volvería a ver a mis hermanos, a mi mamá, a nada de lo que yo había vivido. Y 25 años después, sigo sin poder olvidar la sensación de buscar desesperadamente la manera de volver a casa, a pesar de una voz en mi cabeza que me decía que nunca iba a pasar, que nunca iba a volver. Si alguno de ustedes se ha llegado a perder en esta situación y lo recuerda, creo que es un miedo genuino. Como humanos, buscamos constantemente sentirnos conectados con las personas que amamos y parece que entre más conectados estamos con ellos, más vinculados estamos con nosotros mismos, pero la realidad es que no es así. A mi edad y con la experiencia que tengo de vivir y trabajar con crisis de otras personas, les puedo asegurar que el verdadero tú lo encuentras en la soledad. En ese momento de la noche en la que no puedes dormir, en el que a pesar de que tengas o no a alguien a un lado, esta sensación persistente de que estás solo, de que siempre estamos solos. Y eso es seguro. Realmente
la soledad está menospreciada por películas, por series, por canciones. Ponemos a la soledad como si fuera la gran enemiga a la que tenemos que evitar o a la que tenemos que ir esquivando, pero les puedo asegurar que la soledad puede ser la compañera más cruel o la compañera más fiel de lo que tenemos adentro. Lo que sí es seguro es que estamos solos realmente todo el tiempo y que vamos a morir solos y que a pesar de estar rodeado de personas, cuando la soledad se siente y es dolorosa, no importa la cantidad de gente que tengas a tu alrededor. Yo lo veo en este viaje de la vida como si estuviéramos en el mar, en un bote, en medio del océano, con olas tranquilas de repente, olas violentas, olas solitarias, olas hermosas, que no tenemos nada ni a nadie más que una luz y una brújula interna que guía e ilumina apenas unos metros más allá y que realmente estamos navegando a ciegas. En este viaje es probable que haya alguien a nuestro lado, cerca o lejos, pero cada quien está en su propio bote, con su propia guía y su propia luz, más intensa o más baja que la nuestra. Lo que nos permite avanzar o dar más vueltas, a veces interminables, en la misma marea, es que tanto miedo tenemos de navegar una vez que descubrimos que estamos solos. Realmente navegar no sabemos, definitivamente lo vamos adquiriendo con la experiencia. Puede que seamos los mejores capitanes y que de repente la marea cambie de un momento a otro y nos pueda dejar más confundidos de los que estábamos antes. Por eso creo que las crisis existenciales son, en esta metáfora, algo similar a un agujero en el bote. Un agujero que a veces no notamos hasta que estamos empapados, o que lo notamos y simplemente lo estamos ignorando, esperando que se cierre solo. Cuando decidimos ver este agujero, esta crisis en nuestra vida, nos invade una sensación de miedo, confusión, angustia. Podemos pedir ayuda a veces y puede que alguien en otro bote cercano a nosotros nos escuche, nos guíe, nos diga inclusive cómo reaccionar o qué es lo que le funciona a él o a ella, pero nadie va a venir a nuestro bote a tapar ese agujero. Nos toca a nosotros, me toca a mí taparlo con los elementos que tengo realmente a mi alcance o dentro de mí. Que creo que es lo que hice a los 5 años cuando me perdí en ese zoológico. Al sentir esta angustia o este vacío o esta crisis de que estaba sola, lo que recuerdo es que simplemente me dejé, me rendí, si se puede decirlo de alguna manera. Dejé de buscar, dejé de caminar, dejé de tratar de encontrar a la Miss con la que iba y comencé a llorar. Me ahogué en la realidad que me acechaba y me dejé llevar por ella. No sé si funcionó o no, pero el chiste es que me encontraron. Lo curioso es que mi vacío no se cerró en ese momento. El estar perdida en el parque y ser encontrada realmente no me consoló. Mi crisis, como la puede vivir una niña de 5 años, seguía a pesar de ya haber estado con mi grupo, con mi maestra. Inclusive me llevaron, buscaron a mi hermano, que no debe haber tenido más de 6 años también, pero me acercaron con él para ver si me podía calmar. Y recuerdo que su solución fue darme un icy, una especie de raspado rojo como los que venden en el cine, y abrazarme, que fue lo que me imagino que funcionó dentro de lo que cabe. Todo lo demás realmente es borroso y confuso. Recuerdo haber estado de nuevo en el camión, me imagino que ya que pasó el viaje. Recuerdo haber vomitado en el baño del camión, ese asqueroso, ay sí, ese asqueroso raspado, que acá entre nos siento que fue esa sensación de asco y de náusea, de vomitar, fue lo que me llevó a otras conexiones que si escucharon el capítulo anterior tal vez ya lo pueden hilar, como que hay
comenzó la representación de mis crisis en mi edad adulta y adolescente. El miedo a perderme no se ha ido realmente, aún batallo con él. El miedo a la soledad definitivamente sigue, aunque intento hacer las paces con ella. Yo a veces llego a cacharme a mí misma teniendo miedo de perderme en el supermercado cuando voy acompañada de personas o estar en un concierto, en la calle, en el cine y estar volteando a mi alrededor a ver si las personas con las que venía siguen ahí. Como que todavía queda esa niña un poco herida, un poco confundida de lo que pasó años atrás. Hay días en los que sigo siendo esa niña perdida en el zoológico, que sigo sintiendo el vacío, la pérdida. Pero desde ese día estoy segura que sigo utilizando mi recurso más fuerte, con el que tapo una y otra vez ese agujero en mi bote. Mi sensibilidad, mis emociones constantes e intensas. Aún lloro cuando me siento perdida y curiosamente me ayuda a lidiar con mi soledad y con mi ansiedad. Me recuerda que la conexión más importante que tengo conmigo es el dejar fluir mis emociones. Eso es lo que me funciona a mí. Estoy segura que a otras personas les puede funcionar algo distinto, pero que mis emociones realmente son las que navegan ese bote roto mientras encuentro la manera de tapar el agujero y no hundirme. Las crisis existenciales normalmente son una pauta, una marca que nos dice que ya no podemos continuar con las soluciones, entre comillas, que hemos estado utilizando. Cuando llega una crisis existencial y sentimos ese vacío y esa pérdida, es una manifestación de nuestro ser y de nuestro cuerpo diciéndonos que ya no podemos seguir como vamos, que hay algo que no está funcionando en la ecuación. Ignorarlo puede que te ayude, puede que ayude un poco y un tiempo. Hacernos como que no lo vemos, tal vez nos distraiga, pero va a seguir ahí la crisis y va a ir creciendo y es algo que constantemente le digo a las personas con las que trabajo y con las que convivo. Si volvemos a la metáfora de ese bote en el mar, en el océano, es dejar que ese hoyo se haga más grande hasta que empiece a consumir gran parte del bote en el que navegamos, gran parte de esa estabilidad que nos lleva. Y a mí me ha ayudado bastante recordar mis crisis pasadas. De hecho, es parte por lo que estoy haciendo este podcast realmente. Es recapitular sobre mis crisis. Me ha estado ayudando a entenderlas y a entender qué me ha funcionado y qué no. Ese vacío del que les menciono es muy fuerte y es muy doloroso y quien haya vivido ya estas experiencias me imagino que lo ha de sentir. No crean que las crisis existenciales nos dan a los 30, a los 25, a los 40, a los 50. Realmente han estado presentes y me atrevería a decir que muchos de ustedes, así al igual que yo, llegó a experimentar crisis en la niñez también. Tal vez fue cuando, no sé, te diste cuenta que la persona, la niña o el niño del que estabas enamorada en la primaria no te quería. Tal vez la crisis existencial que tuviste fue cuando te diste cuenta que tus papás se iban a separar o que Santa Claus no existía. Es ser conscientes de en qué momento llegamos a cuestionar nuestra realidad y lo que estaba alrededor, de ser conscientes de en qué momento cambiamos de paradigma. Esta crisis que viví cuando tenía 5 años en el zoológico es muy cortita y también por eso quise contárselas, para no dejarla pasar, porque definitivamente ha marcado muchas cosas en mi existencia. Pero lo interesante es que a pesar de que volví a mi casa, a pesar de que vi a mi mamá y que me calmé cuando por fin pude estar con ella, se siguió manifestando de otras maneras y lo recuerdo muy claramente. Parece que uno como niño trata de plasmar en lo que tiene alrededor lo que está sintiendo en su interior. Entonces, lo más cercano a mí en ese momento eran las películas que veía de niña. Realmente nunca fui mucho de jugar con Barbies o con muñecas, nunca me llamaron la atención. Y esta manifestación del sentimiento de pérdida, del vacío, de la soledad que sentí en ese parque,
lo empecé a manifestar con las películas de Disney que estaba viendo, específicamente con la película de Alicia en el País de las Maravillas, que tardé en captar. Yo creo que me di cuenta como hasta los 12, 13 años que me molestaba realmente ver esa película, me incomodaba. Fue yo creo que hasta los 15 o 16 que me di la oportunidad de verla de nuevo. En mi mente yo decía, ay, pues no me gusta, no me interesa. Cuando la vi ya más grande, trataba justamente de eso, de una niña que se perdía y que constantemente estaba tratando de volver a casa. Y ahí fue cuando hice la conexión con lo que me pasó en el zoológico. Eh, la parte que más me conflictuaba de Alicia en el País de las Maravillas es una en la que está llorando en medio de un bosque como azul, grisáceo. No les puedo decir exactamente porque la verdad es que no la he vuelto a ver, no me gusta, pero está llorando porque no puede volver. Y todos los criaturitas o animales que había alrededor de ella tratan de consolarla. Eso, me imagino que esa Erika de 5 años se reflejó en la película, trató de encontrar un vínculo con lo que sentía, una explicación, y automáticamente la rechazó. Otra película que también marcó mucho y da pie a otra crisis que más adelante les voy a contar es Pinocho. En la película de Pinocho volvemos con esta historia del niño que se pierde, que no puede estar en casa y que quiere volver. También es una película incómoda para mí de ver, pero la parte más intensa que generó otros miedos en mi vida fue cuando Pinocho trata de buscar a su papá, Gepetto, y se da cuenta que está dentro de una ballena, que esta ballena inmensa, gigante, que está tan grande que puede albergar un barco, me causó una gran incomodidad y un gran conflicto esta película en especial. Por eso, porque Pinocho no podía volver con su papá y al encontrarse de nuevo con él no podían salir, no podían volver a casa. Todo está ligado con esa crisis que tuve y así lo manifesté. Mi mente parece que encontró un elemento para representar ese temor y ese miedo y fueron las ballenas. La mente es muy curiosa y a veces trata de encontrarle simbolismos a lo que siente. Entonces, yo sin saberlo, sin haberlo hecho consciente, le temía a las ballenas durante una gran parte de mi vida. Y la gente que me conoce sabe exactamente, era un elemento que me caracterizaba, inclusive hasta hace unos 4 o 5 años. El miedo a las ballenas representaba justamente esto, el miedo a lo desconocido, al no poder volver a casa, que a la vez representaba el miedo a la soledad. Yo me di cuenta de todo ese tipo de conexiones cuando comencé a ir a terapia psicológica en la universidad. Mi psicólogo de ese momento en algún periodo me llegó a preguntar sobre mis miedos y salió inevitablemente el miedo a las ballenas. No tenía yo nada de contexto de por qué me daban miedo. Yo le decía que me daban miedo porque eran muy grandes. Y lo fuimos explorando justamente toda la relación de las que les estoy contando ahorita y por eso lo puedo platicar. El miedo a las ballenas lo superé cuando decidí confrontarlo y decidí entender y racionalizar que no puedo englobar a un animal o un elemento, no puedo seguir viviendo con un miedo que no me deja ver qué hay detrás. El miedo a la soledad, a final de cuentas. Gracias por escucharme de nuevo. Gracias infinitas a las personas que me escribieron y me contaron sus crisis. Significó todo para mí. En verdad me encantaría que me contaran sobre los recursos que ustedes tienen para no hundirse, para sacar el agua estancada de su bote y seguir navegando. Al final de cuentas, lo único que estoy haciendo ahorita es platicarles de mi crisis, cómo la vivo, por si se sienten reflejados, por si también le tienen miedo a la soledad, por si su mente lo representa con otro elemento y no se han dado cuenta tal vez que tienen por ahí un niño o una niña herida de algo que pasó hace mucho tiempo. Gracias de nuevo. Seguimos en contacto y seguimos presentes.